Hola, queridas y queridos estudiantes. Espero que estén muy bien, que sea una buena mañana, una buena tarde o quizá una buena noche cuando estén viendo este video. Mis queridas y queridos estudiantes del Colegio Augusto de Almar, junto con saludarles, les deseo que estén muy bien en estos momentos. Esta clase corresponde a la semana número 26. Y antes de comenzar, quisiera recordarles la importancia de nuestros valores institucionales, como el compañerismo, la tolerancia y la responsabilidad. Recuerden que estos tres valores nos van a marcar de por vida, sobre todo en la institución que es nuestro Colegio Augusto de Almar, que nos enseña y nos refuerza estos valores. Y felicito a la gente que ha sido responsable, que se ha puesto al día, e invito a quienes todavía no han podido concretar esto, envíen sus trabajos a los medios correspondientes. El día de hoy vamos a trabajar el objetivo número 14 en su etapa final. Y para comenzar, vamos a ver y recordar que habla del objetivo número 14 y habla de caracterizar a la ilustración como una corriente de pensamiento que se basa en el uso de la razón, considerando sus principales ideas tales como el ordenamiento constitucional. O sea, recuerden que ya en un par de semanas aquí en Chile vamos a votar si cambiamos o no la constitución actual. Y recuerden que cualquier país moderno, occidental, tiene una constitución. La constitución es un marco, parecía la ventanita donde salgo yo, que establece las bases mínimas por las cuales se organiza una sociedad. En español quiere decir que nos ponemos de acuerdo en un mínimo de ideas para determinar qué es posible hacer en un país y qué no es posible hacer en un país. ¿Ya? Y eso lo tienen todos los países y la mayoría de los países se pone de acuerdo, o muchos países, no sé si la mayoría, pero muchos países se han puesto de acuerdo los ciudadanos, como en la antigua polis griega, de qué tipo de constitución quieren tener. Y esto nace en la Atenas, en el siglo V antes de Cristo. Esa es una idea importante. La otra es la separación y equilibrio de poderes del Estado. El poder legislativo, ejecutivo y judicial, un diputado va manejando, ejemplo, o cualquier autoridad, en una autopista y pasa a 150 kilómetros por hora y podían andar a 100, por ejemplo, a 120. Y le pasan una multa a la policía y tiene que ir a un juez. Él no puede decir, yo soy más autoridad que usted, o no puede decir, a mí no me puede hacer nada, soy diputado. Porque son dos poderes completamente distintos. Y de aquí nace otro principio, que es la libertad. Mi libertad, yo puedo hacer lo que quiera, pero mi libertad termina cuando empieza la del otro. Si yo ando a exceso de velocidad, puedo ocasionar un accidente, una muerte, qué sé yo. Y cuando el parlamentario, en este ejemplo, no quiere pagar la multa porque es parlamentario, está terminando con otro principio que es el de igualdad ante la ley. No hay nadie superior e inferior ante la ley, en las ideas. Y por último, la idea de soberanía popular, que el poder en quién reside, en el pueblo, en los ciudadanos y ciudadanas, ¿ya? La secularización, que quiere decir que la iglesia se separa del Estado, el Estado no está mezclado con las ideas de una religión en particular, porque tiene que ser, para que todos seamos libres, no deben haber límites que impidan ejercer esa libertad, y la libertad religiosa es uno de esos límites. Cuando la Iglesia Católica era la única religión en Chile, no estaba permitido que las personas profesaran, por ejemplo, el culto angélico o protestante. Lo tenían que hacer en privado. Estaba prohibido que se predicara en las calles. Gracias a la separación de la Iglesia del Estado, ahora usted puede predicar, puede cantar, puede hacer lo que quiera, ¿ya? Y por último, dice, fundamentar el rol en la crítica al absolutismo
y en la promoción al ideario republicano. Esta última parte es la que no hemos visto, y es lo que vamos a ver hoy día en el siguiente cuadro comparativo. Vamos a correr la cara un poquito el tío José. En este caso, vamos a ver cuáles son las diferencias que hay entre el sistema, entre la monarquía absoluta y las ideas republicanas que trae la Ilustración. Ese es el ideario republicano, por eso cuando los países que dejan de tener un rey y tienen este nuevo sistema, sobre todo pienso en Estados Unidos y en América Latina, que son las primeras partes en el mundo, bueno, y Francia, que tiene su propia historia, que aplican esta idea, ¿ya? Piensen ustedes, pues antes de que Chile se fuera independiente, nosotros pertenecíamos a la corona de España. Vimos antes de esta unidad el periodo colonial y el rey tenía una cantidad de poderes sobre el territorio chileno y americano, y eso se termina con la independencia, pero nosotros no nos independizamos para tener otro rey acá, sino que nos independizamos, o quienes ejercieron la independencia fue para cambiar algo nuevo, y estas ideas nuevas, como que Chile es una república hasta el día de hoy, como que tiene 3 poderes separados el uno del otro, la idea del voto universal y secreto, entre otras cosas, vienen de la Ilustración. Veamos el cuadro comparativo. Primero, el absolutismo, que tiene que ver con la monarquía, que también se le conoce el absolutismo como antiguo régimen, porque de la Ilustración para adelante van a venir nuevas ideas, por eso se le llama antiguo régimen o forma de gobernar. El Estado lo maneja una persona. Una persona tiene el poder estatal del Estado, el rey. Es presidente, es legislador y es juez. En cambio, con la Ilustración está dividido en el caso que nosotros sabemos, en 3 poderes: ejecutivo, legislativo y judicial, presidente, congreso y corte suprema. Ya. Bien. Segundo ejemplo, forma de gobierno absolutista, valga la redundancia. El rey es un monarca, mono uno, monarquía, gobierno, gobierna una sola persona que ostenta todo el poder. En cambio, en una democracia, la Ilustración dice que la forma de gobierno va a ser una república democrática que se basa en la soberanía popular, o sea, el poder no lo tiene el rey, lo tiene el pueblo. En cambio, el rey basa su poder en que Dios le dio la atribución para estar ahí. Había un rey que decía: el Estado soy yo y le rindo cuenta solamente a Dios, que era Luis XIV de Francia, y al nieto Luis XVI le cortaron la cabeza. Para que vean ustedes, con la Revolución Francesa. Derechos. Aquí, en el absolutismo, vemos que solo los derechos los tenían las clases privilegiadas: el rey, los nobles y el alto clero de la Iglesia Católica, obispos, cardenales, ¿ya? Y el Papa. En cambio, en la Ilustración dice que los derechos son para todos, sin distinción, para hombres y mujeres, sin distinción de color, en fin, ¿ya? Para ricos y pobres, qué sé yo. Función económica del Estado, esto es sumamente importante. Era centralista, se concentraba el poder en una pura persona, en un puro gobierno que lo administraba, en este caso los colaboradores del rey, y proteccionista, estaba prohibido el libre comercio. Cambio, la Ilustración tiene ideas liberales, en donde uno vende y compra libremente, o sea, el puerto de Valparaíso, cuando estaba en manos del rey, los productos que se vendía a Chile los tenía que llevar a Perú primero, al puerto del Callao, de Perú se iban a Panamá, de ahí salían a Cartagena de India o a Veracruz, y de ahí recién a España. Los españoles compraban barato, importaban de Francia o de Inglaterra otros productos, muebles, ropa, qué sé yo, y los vendían a Chile. ¿Y Chile podía comprar directamente a otros países? No. ¿Por qué? Porque era una... el que vendía y compraba estaba en un puro lugar, que era España. ¿Ya? La metrópoli, el centro, tenía un centro, por eso se dice que es centralista. Y proteccionista, porque esa persona no permitía que otros compitieran vendiendo o comprando productos. ¿Ya? En cambio, con la Ilustración se habla del concepto de libre mercado, libre comercio. Uno puede vender y comprar libremente los productos
Después que Chile se independizó, Valparaíso se volvió un puerto importante del Pacífico Sur. Mucho comercio, llegaron muchos comerciantes ingleses, franceses, holandeses de distintos países, y Chile empezó a exportar sus productos, los minerales como el cobre, la plata, pero también productos agrícolas como el trigo, por ejemplo. ¿Ya? Y finalmente, ¿quiénes son los ideólogos, los que pensaron estas ideas? En el caso del absolutismo, tenemos dos ingleses teóricos, un inglés, perdón, y un francés, que es Jacques Bossuet y Thomas Hobbes. Thomas Hobbes hablaba del Leviatán, que es un demonio que representa al pueblo, y que el pueblo cuando se desordena se come al Estado, genera un caos. Entonces hay que tenerlo controlado. ¿Y quién es la persona indicada para mantener controlado este Leviatán, este demonio, que es el pueblo, que somos nosotros, la sociedad civil, no sé? Es un rey. Por eso el poder tiene que estar concentrado en una pura persona, porque él es el que tiene las atribuciones para poder gobernar de mejor manera. En cambio, la Ilustración dice que no. La Ilustración dice el conde Montesquieu, Jean-Jacques Rousseau, Voltaire, sostienen que el poder está en el pueblo y que el pueblo tiene que escoger su propio devenir, la ciudadanía. ¿Ya? Ahí entra el concepto de soberanía popular, el concepto del contrato social, que haya una constitución, separación del poder del Estado, en fin. Estas son como una de las principales características que tiene cada una de estos sistemas. Y la Ilustración nace, ya porque en todo el mundo europeo tenía un rey que era un sistema absoluto, que concentraba todo el poder, que podía hacer lo que quería, donde los derechos eran para un grupo de clases privilegiadas, y el resto de la gente era pobre, no tenía derechos políticos ni sociales. La función económica era centralista, y las ideas de la Ilustración se rebelan contra eso, pues si el poder se concentra en una persona, acá se habla que hay que dividir el poder y que tienen que tener equilibrio y que cada poder del Estado tiene que ser independiente uno del otro. Si acá la forma de gobierno es absoluta, acá es democrática. Si acá se habla de derechos para las clases privilegiadas, acá se habla de derechos para todos sin distinción social, sea rico o pobre. Si acá se habla de que la economía está centralizada en un puro lugar y que en este caso es la capital o en el reino, en la capital del reino, y es proteccionista, no deja que otros se metan en la economía del vender y comprar. En cambio acá se habla de libre mercado, de esta libertad de empresa, esta libertad de comerciar. ¿Ya? Y bueno, recordar solamente los principales teóricos de la Ilustración, que son Montesquieu, Voltaire y Rousseau. ¿Ya? Ante esto, ustedes ya han hecho tareas, hemos visto en dos evaluaciones ya formativas que trata la Ilustración. Quiero hacerles una pregunta de reflexión, no de memorización. Para eso tienen que repasar las páginas del libro que ya hemos trabajado. ¿Qué ideas te representan más a ti? ¿La idea del absolutismo? ¿Tú crees que en Chile debemos tener un rey que nos rija a diestra y siniestra, que él mande todo, tenga un poder absoluto? Que sea un tipo que maneje todo esto. O las ideas de la Ilustración que hablan de democracia, que hablan de soberanía popular, de separación de los poderes del Estado, del voto universal y secreto, qué sé yo. Dame 3 razones por tu opción, si escogiste el absolutismo o la Ilustración. Quiero saber 3 razones. La información usted la tiene, está en el libro, está en el texto de estudio y está en este cuadro comparativo. Le deseo que esté muy bien, estudie, responda en el cuaderno, saca una foto, me la envía el correo profe.josevillagrán@gmail.com o al WhatsApp que usted tiene a su disposición. Recuerden ponerse al día los que deban todavía, que estén muy bien, un abrazo grande, se despide con mucho cariño su profesor de Historia, Geografía y Ciencias Sociales, José Ignacio Villagrán. Adiós.